Apreciada familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conexión con Dios. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración y le pidamos a Dios que sea Él quien nos dirija y quien nos enseñe en esta mañana. Oremos. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Perdona por favor nuestras ofensas. Enséñanos a hacer tu voluntad. Queremos pedirte que nos acompañes, que nos dirijas, que seas tú nuestro Maestro, quien nos guíe y nos enseñes, Señor, qué es lo correcto. Nos enseñes, Señor, qué es lo mejor para nuestras vidas a través de tu palabra. Acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, nuevamente muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Para el día de hoy continuamos con el libro de Levítico, específicamente el capítulo 12. El capítulo 12 del libro de Levítico nos habla acerca de la purificación de la parturienta, aquella mujer que ha tenido sus hijos y aquello que era necesario para que quedase purificada. Hay algo muy importante antes de abarcar este capítulo y es que tenemos que tener un contexto precisamente. Eh, Recuerden ustedes que estamos hablando acerca de un pueblo que es nómada, un pueblo que quizás no tiene muchas capacidades para quizás atender una enfermedad o demás. Así que Dios ha dejado diferentes tipos de normas. Tenemos la ley moral, que son los 10 mandamientos, aquellos que fueron dejados por Dios, por el mismo dedo de Dios en el monte Sinaí a través de Moisés. Tenemos leyes ceremoniales que eran necesarias para todo lo que tenía que ver con el sistema de servicio del sacerdocio como tal. Teníamos también leyes civiles donde Dios les enseña cómo vivir en sociedad, si alguna persona hacía daño, cuál era la reprimenda que tenía, si de alguna otra manera alguien era afectado, cómo tenía que suplir esa afectación. Teníamos un conjunto de leyes donde Dios les enseña de normas cómo vivir en sociedad. También tenemos unas leyes que tienen que ver con referencia a cuando una persona quedaba impura, cuando una persona de alguna u otra manera no estaba apta para vivir en medio de la sociedad y era necesario a veces que se apartara, a veces era necesario que viviera un tiempo lejos, a veces era necesario que estuviera lejos de los demás, pero todo esto tiene un propósito. Todo esto, recuerden nuevamente, que el libro de Levíticos tenemos que verlo no bajo nuestros ojos, sino bajo los ojos de un contexto cultural. ¿Qué significa esto? El libro de Levíticos fue escrito en un tiempo determinado para una cultura determinada. Ahora, el hecho de que haya sido escrito para un tiempo determinado y una cultura determinada, ¿quiere decir que podemos sacar enseñanzas para nosotros o eso solamente era para el tiempo antiguo? ¿Será que solamente era para el pueblo de Israel? No, nosotros sabemos, y aquí hay un principio muy importante, que la Biblia es atemporal. ¿Qué significa eso? Sus enseñanzas, aunque fueron escritas en cierto periodo, en cierto lugar, y aunque el mensaje fue dirigido a ciertas personas de manera específica, sus enseñanzas y sus principios son atemporales. Quiere decir que durante todo el tiempo estas enseñanzas y estos principios se mantienen. Aunque nosotros no hacemos parte quizás de este Israel literal del que habla el Antiguo Testamento, a estas personas a las que se dirigió Moisés, nosotros de alguna u otra manera Dios utiliza a estos personajes, utiliza la revelación, el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios para que durante el tiempo las enseñanzas allí escritas, los principios allí escritos sean relevantes para cada uno de nosotros. En resumidas cuentas, aunque esto fue escrito un tiempo atrás, en ciertas condiciones, para cierto momento, para ciertas personas,
las enseñanzas que están allí registradas son para todos los tiempos, lo que significa que el día de hoy, en pleno siglo XXI, las enseñanzas que se registran en la palabra de Dios son igual de importantes, son igual de relevantes que cuando se escribió el texto bíblico. Ahora, es importante conocer esto y aunque nosotros sabemos que las enseñanzas son atemporales, que aunque fue escrito en cierto momento a ciertas personas y que los principios son válidos para nosotros hoy en día, no podemos desconocer el contexto. No podemos desconocer la cultura. Tenemos que saber en qué momento fue escrito, a quién fue escrito, cuáles eran las condiciones en las que fue escrita. Ahora, como fue escrito en un tiempo atrás, yo tengo que interpretar la Biblia no según la mentalidad que tengo hoy en día, porque hoy estamos en una mentalidad occidental, venimos quizás de una mentalidad helenística, nuestra mentalidad es muy permeada por la cultura griega y en el Antiguo Testamento vemos una mentalidad diferente, una mentalidad oriental que es un poco distinto, son reservados, de alguna u otra manera utilizan muchos símbolos, se utilizan algunas palabras que para nosotros hoy en día quizás no encajarían mucho, pero que en el Antiguo Testamento tenían mucho significado. Cuando yo quiero entender la palabra de Dios, cuando voy en el Antiguo Testamento, tengo que colocar mi mente en cómo pensaban en ese momento, cómo Dios se está dirigiendo a un pueblo que piensa de manera diferente, que tiene una cultura distinta y cómo Él deja esas enseñanzas para ese contexto puntual. Y aunque Dios habla en ese contexto a ese pueblo, sus enseñanzas son igual de importantes, son trascendentales y hoy en día hay principios que son necesarios para nosotros. Entonces, teniendo ese marco contextual en mente, vemos el capítulo 12 de una manera diferente. Cuando una mujer tenía un hijo, quedaba impura. Ojo, no quiere decir que tener hijos sea pecado. Dice la palabra de Dios que los primeros 6 días lo que Dios había creado vio que era bueno en gran manera. El primer día y como resultado Dios dice fue bueno en gran manera. El segundo día se maneja un patrón, sucesivamente es hasta el séptimo día que se crea y dice Dios que todo había sido hecho bueno en gran manera. Antes de que entrara el pecado, el mecanismo para que Adán y Eva se fructificaran precisamente eran tener esas relaciones íntimas entre esposo y esposa y como resultado daba el nacimiento de un nuevo ser. Aquí quiero aclarar nuevamente, cuando se habla de que la mujer quedaba impura, no es que hubiese cometido algún pecado, no es que de alguna u otra manera hubiese fallado, no, tener relaciones no es pecado porque es el método que Dios dejó para que Adán y Eva se reprodujesen y se fructificasen. Entonces, cuando habla aquí de una impureza, es una impureza ceremonial. Es algo que mientras que la mujer daba a luz, tenía que estar apartada de la sociedad y tenía que estar apartada de la sociedad con un propósito porque era una mujer que quedaba débil, era una mujer que había sangrado y recuerden nuevamente, Dios en cada una de estas enseñanzas en un pueblo nómada tiene que dejar diferentes mecanismos para cuidar de ellos, para evitar de pronto que una enfermedad se propague una bacteria, algo que pueda poner en juego la vida del pueblo de Israel. Así que la mujer cuando daba a luz quedaba impura, tenía que quedar apartada por cierto tiempo. Cuando era un niño, al séptimo día, octavo día, se circuncidaba. Recuerden ustedes que la circuncisión en el Antiguo Testamento juega una labor muy importante. En el Nuevo Testamento Pablo dice que la verdadera circuncisión es el cambio de corazón, un cambio de mente.
ya no necesitamos quizás cortar el prepucio, sino que hoy en día cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios quiere quitar lo malo que hay en nuestro corazón, hacer un cambio en nuestras vidas y que tengamos una entrega total. Por eso hoy en día ya no es necesario circuncidarse, aunque médicamente se ha comprobado que de alguna u otra manera hay beneficios al momento de circuncidarse. Por lo general, científicamente se ha demostrado que los primeros 8 días son ese momento especial, es como el momento más propicio donde se puede circuncidar a un niño, donde se corre muy poco riesgo de tener una hemorragia y donde es quizás las mejores condiciones para sanar. Así que Dios siempre lo que hace tiene un propósito. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento era importante la circuncisión, porque la circuncisión era un símbolo de esa nueva vida. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, ahora yo necesito nacer de nuevo, necesito un cambio en mí. Pablo dice, nuevamente aclaro, que la verdadera circuncisión que necesitamos hoy en día es ese cambio de corazón, un estilo de vida. Sin embargo, la circuncisión de los niños tiene, en algunos casos, grandes beneficios. Vemos entonces que cuando era un niño se tenían 7 días y luego 33 días donde la mujer tenía que estar apartada, tenía que descansar de alguna u otra manera. Era una especie de cuarentena donde ella tenía que recuperarse, donde no podía quizás salir, no podía relacionarse con muchas personas porque primero estaba débil, segundo, por el gran momento del parto, corría el riesgo de pronto infectarse ella o infectar a otras personas. Entonces era necesario que quedase apartada. Cuando era niña, de alguna u otra manera, lo que recomendaba es que fuese un tiempo doble. O sea, ya no eran, tenían que ser 14 días desde que nace el niño y luego la niña y después tenía que esperar 66 días para quedar purificada. El capítulo 12, versículo 7, habla acerca de una expiación. Dice, pero si se extiende la erupción en la piel, capítulo 7 dice, versículo 7, capítulo 12, el sacerdote los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Así quedará limpia del flujo de su sangre. Aquí hay una expiación. Esta expiación no tiene el simbolismo, el significado, perdón, de una expiación para el perdón. No, repito, no es que esta mujer tenga que pedir perdón por dar a luz, no, sino que tenía que hacer un sacrificio para purificación, para reconocer a esta mujer que necesitaba ser limpiada, que necesitaba estar aparte para que tuviese el tiempo de recuperarse, para que no se fuese a infectar ella o pudiese quizás infectar a otros a través de la sangre que había perdido. Así que vemos entonces que es muy importante